Estaba leyendo las noticias del día en la computadora cuando escuché un golpe en la puerta principal. Como todavía soy un chico de ciudad de corazón, cerré la puerta con llave cuando llegué a casa y me tomó un minuto abrirla. El sheriff estaba allí parado. Sin aliento mientras corría desde su auto hasta mi porche. Hubo un accidente, doctor, dijo jadeante. Uno pensaría que aquí en Oklahoma, con tan poca población y carreteras tan rectas, hay muy pocos accidentes automovilísticos, pero estaría equivocado una vez. Te alejas de las grandes ciudades y entras a las carreteras interestatales, nuestras autopistas se convierten en carriles estrechos de 2 carriles y hay demasiados puentes que necesitan reparación, pero la gente todavía conduce como si estuvieran en una autopista interestatal, por lo que llamar al único médico de 4 condados para la escena de un accidente no es poco común. Voy a estar ahí. George, toma mi bolso, dije y comencé a caminar. No, doctor, dijo y fue más el tono extraño de su voz que sus palabras lo que me hizo darme la vuelta. Es Bonnie. Dijo en un tono entrecortado y de repente noté las lágrimas en sus mejillas, sentí la nefrina bombeaba a través de mi sistema nervioso e inmediatamente comencé a jadear. Oh, Dios mío, ¿dónde está? Exigí que teníamos que llegar allí. George se quedó quieto, incapaz de mirarme. Se fue, doctor, no lo logró. He tratado a bastantes pacientes con heridas de bala, siempre me decían lo mismo: la primera vez que te disparan no hay dolor, tu cuerpo simplemente se adormece. En ese momento pensé que me habían disparado en el pecho y me tambaleé tratando de recuperar el equilibrio mientras todo a mi alrededor se tambaleaba. Entumecido: no, esto no puede estar pasando, grité, puedo salvarla si llego a tiempo, pero cuando traté de rodearlo y correr hacia el coche de policía, George me agarró y me retuvo. No puedes irte, Doc, no puedes, no la vi, eso estuvo mal, doctor, realmente mal. Lo siento mucho, dijo entre lágrimas. El resto de esa noche pasó como un borrón. Llamadas telefónicas, voces tranquilas, gente yendo y viniendo, pequeñas conversaciones a través de radios llenas de estática. Lo único que recuerdo es el nerviosismo. Sheriff que se quedó conmigo después de que George tuvo que irse, y también recuerdo eso como una herida de bala. Una vez que el entumecimiento comenzó a pasar, el dolor se volvió insoportable. Una vez esa horrible noche, cuando la agonía se hizo demasiada, metí la mano en mi bolso médico y saqué un frasco de morfina cuando el oficial no estaba mirando. Le administré la inyección y luego me acosté en la cama. Llegó el olvido. Rápidamente y misericordiosamente, tal como había esperado. Sé que fue cobarde de mi parte, pero simplemente no pude permanecer despierto por más tiempo esa noche. Cuando me desperté, inmediatamente olí comida, salté del dormitorio y miré con asombro los muchos platos y plásticos contenedores en las encimeras de la cocina. Entonces mi cerebro se sacudió los últimos restos de morfina y de repente me di cuenta de por qué mis compañeros de habitación habían traído tanta comida. Oh, Bonnie, exclamé desplomándome en la silla más cercana. Solo había, el dolor, ahora no había alivio. George regresó más tarde esa mañana y trató de responder las preguntas que sabía que tenía. Ella estaba conduciendo por la carretera estatal 296 regresando de la oficina en Arrow Point después del trabajo. Me dijo que pensamos que se debe haber quedado dormida al volante porque su Honda cruzó la línea central y chocó contra un camión que venía en sentido contrario. El conductor tampoco sobrevivió. Traté desesperadamente de no imaginar cómo era la escena del accidente. Los siguientes días pasaron en una niebla incoherente de dolor emocional iluminada solo por los pocos recuerdos que permanecieron conmigo. Quizás el más aterrador de estos fue conocer a Bonnie. Padre en la funeraria, era un hombre grande, tan alto como yo y sorprendentemente delgado después de trabajar en el rancho, incluso a sus 60 años, pero cuando lo vi ese día pensé que había envejecido unos 10 años. Cuando entró en el salón, se encorvó y dio pequeños y débiles pasos. Cuando me vio se acercó y me abrazó. Lo siento mucho, se las arregló para murmurar antes de estallar en lágrimas. Me aferré a él con fuerza, mis propias lágrimas mojaron el hombro de su traje. Todos a mi alrededor se detuvieron incómodos y confundidos, no sabiendo qué hacer. Supo finalmente que me llevó hasta su ataúd. Por supuesto había visto cientos de
cadáveres, pero ahora estaba terriblemente ansioso por ver a mi esposa. El ataúd estaba parcialmente cerrado de modo que solo su rostro era visible. Todos sabíamos por qué, pero nadie quería hablar de ello. Esta no es Bonnie, pensé. Mientras miraba su rostro embalsamado, la Bonnie que yo conocía estaba llena de risa y de Dave. El rostro que yacía allí parecía un retrato mal pintado. Oh Bonnie, pensé buscando a tientas en mi pañuelo, ¿por qué tuviste que irte? Porque no pude haber sido yo cuando yo me mudé por primera vez a Millersville. Era soltero y parecía que todas las familias de la ciudad estaban ansiosas por presentarme a sus hijas elegibles en la primera oportunidad. Me invitaron a tantas cenas dominicales, funciones de la iglesia, picnics familiares y partidos de fútbol de la escuela secundaria que apenas podía. Mantengo un registro de todos ellos y en cada uno de ellos, en algún momento del camino, me presentaron a una o más hijas que iban desde las de 40 años, supongo, hasta las de 16 o 18 años. Dios no lo quiera, sería lindo pensar que mi apariencia y mi personalidad persuasiva me convirtieron en una presa muy deseable, pero cualquiera que haya ido a la escuela de medicina sabe que los médicos tienen una ventaja cuando se trata de socializar con el sexo opuesto: la combinación de altos ingresos, estilos de vida cómodos y posiciones respetadas en la sociedad nos convierten en prospectos matrimoniales atractivos. Se solía decir que un médico que no se puede encontrar un cónyuge es un médico que no quiere uno, pero lo que todos estos cónyuges potenciales pueden no saber es que a los médicos se nos ha advertido sobre la persecución y se nos ha aconsejado no caer en la trampa, al menos hasta que encontremos al señor o la señora Wright. Así que fui educado y amigable con las jóvenes de Millersville e incluso salí con algunas de ellas algunas veces, pero traté de comportarme muy apropiadamente y controlar mis impulsos animales incluso cuando varias jóvenes me ofrecieron con franqueza sus encantos. Lo último que quería era tener padres enojados en mis manos en una ciudad donde el accesorio número 1 para camiones era un estante para armas. Fui tan cuidadoso que uno de mis pacientes me dijo que escuchó a una chica molesta decir que pensaba que yo era gay. Solo sonreí y le aseguré que no lo era y me tomé mi tiempo y luego conocí a Bonnie. Conduje 50 millas hasta el punto AOP para visitar la oficina del gobierno. Cuando entré al área de recepción, ella estaba trabajando detrás del mostrador. ¿Alguna vez has caminado bajo un cielo nublado y de repente te has encontrado en la luz del sol? Eso es exactamente lo que sentí cuando la vi. No creo que me haya tropezado al acercarme al mostrador, pero no estoy seguro porque mi cerebro definitivamente no estaba en control de mi cuerpo o como rápidamente se hizo evidente mi boca. Vine a ver al señor Rogers. Balbuceé. Sé quién eres. Ella gruñó, luego giró en su silla y groseramente se alejó de mí. No tenía idea de con qué podría haberla ofendido, pero estaba decidido a averiguarlo y solucionarlo. Una semana después, hice una cita para ver al señor Rogers nuevamente. Cuando entré al vestíbulo, puso los ojos en blanco con disgusto cuando ella me vio. Cuando volví a aparecer la semana siguiente, me miró y se sorprendió. ¿Por qué estás aquí? El señor Rogers tiene el día libre hoy. Ella dijo que no vine aquí para verlo. Le dije que esperaba que almorzaras conmigo. ¿Yo viajaste 50 millas solo para almorzar conmigo?, preguntó con asombro. Sonrojándome asentí. Ella puso los ojos en blanco nuevamente. Bueno, está bien, dijo de mala gana, y así comenzó. Me sorprendió saber que ella era la hija de Richard Miller. Hubiera pensado que el jefe de la comisión del condado querría alardear de su única hija como otras figuras importantes del condado y, tal vez ese fue el caso, pero me di cuenta de que Bonnie tenía un carácter independiente y no fue fácil hacerle cambiar de opinión. Lo sé porque la cortejé durante más de 6 meses solo para que comenzara a salir conmigo en serio. Además, incluso después de la boda, se negó a dejarla. Trabajo en Oak Point. Me informó que había logrado su puesto por sí sola sin la influencia de su padre y estaba orgullosa del logro. Acepté como si tuviera otra opción, pero ahora deseaba con todo mi corazón que ella no tuviera que viajar 50 mil todos los días a pesar de toda su independencia. Cuando nos comprometimos, Bonnie era sorprendentemente conservadora sexualmente. Las relaciones sexuales fueron descartadas hasta después de la boda, ya que ella me había informado explícitamente. Pensé que su posición era terriblemente anticuada incluso para la Oklahoma rural, pero no había nada que pudiera hacer.
hacer para cambiar de opinión? Además, para entonces yo estaba tan profundamente enamorado de ella que dejó de importar. En nuestra luna de miel la llevé a las Islas Vírgenes y en un hotel apartado en Estice tuvimos nuestra primera relación sexual. No fue la primera vez para Bonnie, lo cual me sorprendió, pero decidí no preguntar y ella no se molestó en explicarme. Recuerdo la última noche antes de tener que irnos de la isla. Lo estábamos haciendo, después de lo cual ella salió al balcón a mirar el océano. Cuando me acerqué a ella, la luz de la luna resaltó las lágrimas en sus ojos. ¿Está todo bien?, pregunté ansiosamente. Ella se giró y presionó su cara contra mí. Todo esto ha sido tan difícil para mí, susurró. Nunca lo olvidaré mientras viva. Lágrimas de felicidad parecen venir a mis ojos ahora. En la funeraria, recuerdos similares. Nunca me abandonaron y fui incapaz de mantenerlos alejados aunque hayan causado tanto dolor. En la escuela de medicina, le enseñan a simpatizar con los pacientes, pero nunca a empatizar. La empatía es importante, dijeron, pero si comienza a compartir las emociones de sus pacientes, su efectividad como médico disminuirá, además de que podría volverse loco al llevarlos. En medio de todo ese dolor, mientras una a una las personas pasaban por la sala de espera para expresar su pésame, me di cuenta claramente de lo poco consuelo que me trajeron sus palabras. Lamentamos mucho su pérdida. Escuché y me di cuenta de que su dolor no era comparable al mío. Dijeron que era una esposa tan devota y me di cuenta de que no tenían idea de lo devota que era. Sheik, en un lugar mejor, dijo alguien, pero todo lo que yo. En lo único que podía pensar era que ciertamente no era mejor para mí. Finalmente, todos estábamos de pie junto a la tumba mientras el predicador bautista pronunciaba las últimas palabras antes de que su ataúd fuera bajado a la rica tierra marrón por la eternidad. Tratando de reprimir las lágrimas, miré a mi alrededor. Otros dolientes de todos ellos. Pensé que el único que había experimentado su pérdida tanto como yo era su padre. El anciano fue sostenido por Richard Jr. Sus ojos relucientes se quedaron fijos en el lugar donde descansaban los restos de su única hija cuando el entierro había terminado y la multitud comenzó a dispersarse. Escuché a uno de los miembros de la comisión del condado decir: «Espero que Richard esté bien». Bonnie era una verdadera niña de papá, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él y él quería todo para ella. Perderla así podría hacer que lo mataran. Miré hacia atrás a su padre que se alejaba de la tumba y pensé que los temores del comisionado bien podrían ser correctos dada mi propia agonía. Me pregunté si perderla también me mataría. Una mujer mayor se me acercó y me dio una palmadita en el brazo. «Espero. No nos vas a dejar ahora», añadió antes de que pudiera hablar. Su marido me llamó. «Su Marta, ¿de qué tonterías estás hablando?» «Por supuesto, el doctor Robertson no se va a ir de Millersville». Ni siquiera estaba pensando en irme. De hecho, no estaba pensando en nada en absoluto excepto en superar el funeral de Bonnie. De todos modos, me pareció un comentario extraño. Para hacerlo especialmente en un momento como este, pero me recordó cómo terminé en Millersville en primer lugar. Siempre quise ser médico. Es gracioso, no recuerdo qué despertó mi interés en la medicina, pero cada vez que me preguntaban lo que quería ser cuando fuera mayor siempre respondía médico. Cuando eres joven todas las profesiones parecen iguales y todas las carreras parecen igualmente alcanzables. Con el tiempo empiezas a darte cuenta del complejo entrelazamiento de inteligencia, habilidades, intereses, capacidades y una docena de otros factores que son necesarios para una carrera exitosa en cualquier profesión, y cuando todos estos factores se resuelven hay una última barrera: el costo de la formación. Pocas profesiones cuestan más que la medicina. Poniendo lápiz sobre papel decidí que para cuando estuviera listo para empezar a ejercer tendría aproximadamente $250,000 en deuda y, como si eso no fuera suficiente, el ataque cardíaco de mi padre. Mientras estaba en la universidad, mis esperanzas de una carrera médica sufrieron un golpe aparentemente fatal, pero este es un gran país y tiene un gran programa para abordar este problema. El Servicio Nacional de Salud, NHSC, por sus siglas en inglés, fue creado para abordar dos problemas. El primero es la especialización excesiva. Todo estudiante de medicina sabe que se puede ganar mucho dinero especializándose, y como consecuencia de ello tenemos escasez de médicos en campos generales menos lucrativos, como medicina interna, medicina familiar, pediatría, etc.
El segundo problema, y en cierto modo incluso más acuciante, es la escasez de médicos en las zonas rurales desatendidas del país. Vaya a Manhattan y es difícil caminar una cuadra allí sin tropezarse con un médico. Si va a la parte central del país, tiene que conducir un día o más para encontrar un médico. El NHSC me dijo que si aceptaba convertirme en médico de atención primaria y estaba dispuesto a mudarme a un área desatendida, el tío Sam perdonaría las montañas de deuda que acumularía siempre que me quedara en el área a largo plazo, por lo que hice compromisos tempranos que me permitieron para obtener el apoyo que necesitaba durante la pasantía y la residencia en la escuela de medicina. En esencia, vendí mis primeros años de práctica a NHSC a cambio de matrícula y gastos. Fue un compromiso que estaba bastante dispuesto a hacer. No me haría rico, pero podría cumplir mi sueño en un lugar que realmente necesitaba mis servicios. Me inscribí felizmente. Estaba en mi segundo año de residencia cuando Oklahoma se convirtió en un posible lugar para trabajar. Nunca había estado en Oklahoma antes y la idea parecía romántica. Sería difícil pasar los próximos años viendo pacientes entre el trigo que se balanceaba y era tan alto como los ojos de un elefante y las praderas donde los valientes pioneros hicieron sus hogares. Así fue como terminé en Millersville cuando conocí a Richard Miller, director de la Comisión del Condado de Miller. Me dejó en claro que había mucho más reservado para su ciudad que 4 años de trabajo conmigo. Su familia había vivido aquí en el centro norte de Oklahoma desde la gran fiebre de tierras de 1889, lo que explica el nombre tanto del condado como de la ciudad. Richard quería que la ciudad se conservara para su hijo y sus nietos. Había otro médico del NHSC en Millersville hace unos años, pero él no se quedó mucho tiempo para el liderazgo de Millersville. Fue un desastre. Pueblo sin médico es un pueblo moribundo. Richard me dijo que las parejas tienen miedo de formar una familia, la gente está empezando a distanciarse unos de otros y el pueblo está decayendo lentamente. No queremos que eso pase aquí. Ciertamente me lo pusieron fácil en la oficina. Ya me estaba esperando y me sorprendió lo bien equipada que estaba, pero antes de tener tiempo de impresionarme con mi nueva oficina, Richard me mostró la casa en la que viviría gratis. Era una hermosa casa victoriana de 2 pisos recientemente renovada. Y cuando me opuse a que era demasiado grande para mis necesidades, Richard simplemente sonrió y dijo que crecería con el tiempo. Me atraían no solo los grandes privilegios que proporcionaban, sino también todas las pequeñas formas en que me hacían sentir deseada. El día que me inscribí en Millersville y me convertí en una celebridad. Todos en la ciudad parecían conocerme y amarme y todos hacían un esfuerzo por asentir y sonreír cuando pasaban por mi lado en la calle. Los comisionados del condado comenzaron a consultarme sobre todo tipo de asuntos y nunca dejaron de evaluarme. Un consejo parsimonioso me llevó de la noche a la mañana a pasar de ser un estudiante de medicina de bajo rendimiento a una persona muy importante. Por supuesto que entendía lo que estaban tratando de decir. Crearon todos los incentivos posibles para que me quedara allí incluso después de haber cumplido con mis obligaciones con el NHSC, así que cuando comenzaron a presentarme a sus hijas, no me hacía ilusiones. Los buenos padres de Millersville sabían que los lazos del matrimonio serían mucho más fuertes que cualquier otro incentivos que podrían ofrecer para que me quedara, pero aunque todo esto era obvio, no pude evitar ser influenciado por la sinceridad de las personas, su obvia calidez, confianza y afecto. Por supuesto que necesitaban que me quedara, pero también creía que eran genuinamente. Me alegro de que fuera yo y no otra persona y eso me hizo sentir bien. Y cuando conocí a Bonnie todas las demás consideraciones pasaron a un segundo plano. El hecho de que me había enamorado de la única mujer joven en la ciudad que no se me había arrojado encima de alguna manera me tranquilizó. Su moderación me convenció de que cuando finalmente aceptó una relación permanente conmigo, realmente la había conquistado. Cuando finalmente aceptó ser mi novia, todas las dudas sobre mi permanencia en Millersville se disiparon. Cuando finalmente nos casamos, me di cuenta de que la vida podía no mejoró para mí hasta esa noche cuando todo se fue al infierno para la noche siguiente. Una semana después del funeral, la comida seguía apareciendo en mi casa. Sabía que era la forma tradicional de expresar mi preocupación, pero de todos modos me conmovió. Era como si mis amigos y vecinos quisieran que comiera la comida que temían que no pudiera proporcionar. Para mí,
durante mi periodo de duelo, este simple acto significó mucho más que palabras ritualizadas de condolencia. Después del funeral, tomé una semana de vacaciones y todas mis citas se reprogramaron mágicamente. Esto fue una suerte porque no podía trabajar con pacientes, pero no estaba inactivo. Me di cuenta de que la muerte implicaba una lista inesperadamente larga de detalles en los que pensar y los perseguí diligentemente. Cada elemento era insoportablemente doloroso, pero quería deshacerme de estos recordatorios tan afilados como navajas lo antes posible para que no siguieran plagando uno de los últimos. Los elementos de mi lista eran una visita a la oficina del sheriff. Era obvio que George no estaba feliz de verme, pero me invitó a sentarme en la silla frente a su escritorio. Dr. Robertson Mark, ¿estás seguro de que deseas seguir adelante con esto? Cuantos más detalles descubras, más difícil será para ti. Gracias, George, pero tengo que averiguar qué pasó. No puedo sanar hasta que sepa que se movió incómodo en su silla y cruzó los brazos. Como dije, no podemos saber exactamente qué pasó. Suponemos que debe haberse quedado dormida detrás del volante porque la carretera donde ocurrió el accidente es recta y nivelada. Su auto cruzó la línea central y no frenó. Ella no frenó porque no había marcas de derrape en la carretera. Estimamos que ambos viajaban a aproximadamente 65 millas por hora. Me estremecí. La energía cinética de tal colisión habría sido catastrófica. Continúe. Le dije, ¿qué pasa con Bonnie? Él no apartó la vista de sus papeles. Ella estaba abrochada y la bolsa de aire se desplegó como debía, pero a la velocidad a la que viajaban, el pasajero. El compartimento estaba parcialmente arrugado y ella quedó atrapada entre los escombros. Traté desesperadamente de no pensar en cómo se veía mi hermosa esposa destrozada como un pájaro volando hacia una ventana de vidrio, pero debería haberlo sabido mejor, así que estaba atrapada en el auto con múltiples heridas. Sabemos que la mató. ¿Fue el SOC? Pregunté en un susurro a George. Bajó la cabeza aún más. De alguna manera su brazo izquierdo fue cortado en el accidente, se desangró. Doctor, hizo una pausa. Si ayuda, debe haber sido muy rápido. Un diagrama de la clase de anatomía me vino a la mente y vi la arteria braquial ramificándose de la arteria central y viajando abajo del brazo. No pensé que este tonto tardaría mucho. ¿Qué pasa con el otro auto? Pregunté. Era una camioneta Dodge. El conductor debe haber muerto instantáneamente. No. Llevaba cinturón de seguridad. ¿Quién era? Pregunté. Su nombre era Taylor Johnson. Era un ranchero en el condado de Noble al este de aquí. Su esposa dijo que estaba cazando colas blancas en el refugio de vida silvestre Black Kettle. Debía haber estado de camino a casa cuando ocurrió el accidente. Negué con la cabeza. Ese nombre no significaba nada para mí. Una última cosa, George, dije, me gustaría ver el informe de la autopsia, doctor. ¿Está seguro, por favor? Dije que soy médico, es la única forma en que puedo entender la situación. Se puso de pie y caminó hacia un viejo gabinete de metal. La automatización aún no estaba muy extendida en esta parte de Oklahoma. Es solo una parte del caso. El doctor explicó que no había muchas dudas sobre la causa de la muerte. Eché un vistazo al informe. George estaba a la derecha en la esquina. Solo había examinado visualmente el cuerpo. La pérdida del brazo izquierdo estaba allí, como esperaba, pero fue doloroso enterarse de las numerosas costillas rotas en el esternón agrietado, aunque el informe no lo mencionó. Yo sabía sin lugar a dudas que debía tener extensas lesiones internas. Luego estaba la fractura de cráneo. Las fracturas de cadera y pelvis fueron incidentales. En total, media docena de heridas potencialmente fatales, pero la arteria braquial cortada aseguró que cuando el EMT voluntario llegó, ella se habría ido extrañamente. Me sentí un poco mejor después de leer el informe. Pensé que probablemente se había desmayado por el golpe en el cráneo. Si ese era el caso, no estaba herida en absoluto. Eso fue una pequeña bendición. Otro consuelo fue darme cuenta que no había nada que pudiera hacer para ayudarla, incluso si hubiera logrado llegar al lugar del accidente. Dudo que hubiera sobrevivido si hubiera tenido un accidente frente a un importante hospital metropolitano. Le devolví la hoja a George y me dirigí a casa de una manera extraña. El informe de la autopsia me dio una mayor sensación de cierre que su funeral la semana siguiente. Volví a trabajar. No había nada más que pudiera hacer por Bonnie,
así que decidí que era hora de intentar hacer algo por la vida. El jueves por la tarde, mi agenda estaba libre hasta tarde y me sorprendí cuando mi N vino a decirme que Hillary Johnson estaba en la sala de espera y quería verme. Una revisión rápida de nuestros archivos mostró que ella no había venido antes, así que saqué un formulario en blanco para prepararme para el examen. Una mujer bastante atractiva de mi edad entró en la oficina. La invité a sentarse en la silla al lado de la mesa de examen, pero ella continuó de pie con los brazos cruzados mirándome fijamente. Su actitud me pareció un poco inquietante, pero traté de comenzar el examen. ¿Qué puedo hacer por usted hoy, señora Johnson? Le pregunté mi pregunta habitual. Dejó caer las manos y apretó los puños y su rostro comenzó a ¿Puedes decirme por qué tu esposa mató a mi esposo?, susurró y luego se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. Oh Dios mío, pensé que esta debía ser la esposa del hombre que conducía la camioneta. Una parte de mí quería ir alrededor de la mesa y consolarla y otra quería esconderse en la cara de su dolor. Era evidente, pero sus palabras me recordaron mi propio dolor y no había nada que pudiera hacer más que sentarme allí como paralizado. Después de unos largos minutos, ella pareció recuperar el control de sí misma y al mismo tiempo salí de la niebla de los recuerdos que me había envuelto. Hablé primero. Lo siento mucho por su marido, señora Johnson. Todavía estoy tratando de aceptar mi propia pérdida. Su expresión se suavizó un poco cuando pareció darse cuenta de que yo también estaba sufriendo, pero claramente continuó estar atormentado. Simplemente no entiendo cómo pudo haber sido tan descuidada. Si solo se hubiera detenido y tomado una siesta. Solo se detuvo para descansar un poco. Tampoco lo entiendo, le dije sinceramente. Ella manejaba todas las noches a la misma hora. Yo sigo pensando en ello, deseando que me hubiera llamado para que viniera a buscarla. Pero, ¿qué pasó? Lo intenté, pero no pude contener la angustia en mi voz. Oye, la señora Johnson debe haberse dado cuenta de esto porque su tono se suavizó aún más. Sé que no fue así. No fue tu culpa. Si eres honesto contigo mismo, probablemente tampoco fue su culpa. Solo estaba sufriendo mucho y sentí que tenía que venir ahora. Desearía no haberlo hecho. Puedo ver cuánto estás sufriendo también. Está bien, señora Johnson. Dije que ambos buscamos respuestas donde solo hay preguntas. Ambos buscamos una manera de revertirlo. ¿Qué pasó? Aunque sabemos que no podemos hacerlo, es parte de la naturaleza humana estar enojado con todos los involucrados, incluso si él o ella no pudieron evitar la tragedia. Entonces mi educación profesional tomó el control. ¿Pudiste dormir después del accidente? Pregunté suavemente. Le pregunté con gentileza. Cuando ella negó con la cabeza rápidamente, le escribí una receta. Si quiere puede tomar uno de estos medicamentos antes de acostarse, pero no los tome con alcohol. Me agradeció y se levantó para irse. Después le entregué la receta antes de irme. Le pedí que por favor se mantuviera en contacto con la señora Johnson. Me gustaría saber cómo está. Ella asintió agradecida y después de que se fue me sentí mejor porque había podido ayudar aunque fuera un poco. Durante los siguientes días me acordé constantemente de su visita. Sus preguntas me mantuvieron en marcha aunque sabía que no había respuestas. A veces nos pasan cosas malas. Buena gente sin razón, pero saberlo no significa aceptarlo, y el hecho de que no pude responder ninguna de las preguntas de la señora Johnson fue aún más difícil de aceptar si nada hubiera pasado. Creo que el tiempo gradualmente habría comenzado a curarme, pero no pude. No podía permitirme ese lujo. Una semana después, la señorita Nicole Claiborne, de una compañía de seguros de Oklahoma City, me hizo una cita. Dejó en claro que su visita no era una visita de ventas, pero no reveló su propósito de antemano. Simplemente dijo que necesitaba hablar conmigo sobre mi difunta esposa. Acepté de mala gana reunirme con ella, listo para que mis heridas se reabrieran. Cuando la señorita Claiborne llegó a la hora señalada, vi a una atractiva joven vestida con un traje de negocios que podría haberse considerado conservador si no fuera por la abertura en la falda. Se alzaba más de lo que esperaba. Me pareció algo ofensivo que usara ese atuendo para encontrarse con un hombre y que todavía estuviera de luto por su esposa, y traté de mantener mi atención en Aileb Dr. Robertson. Comenzó. Estoy aquí porque mi esposa estaba cubierta por una póliza de seguro de vida que su padre compró para ella.
¿Usted figura como beneficiario? ¿Sabía usted que no tenía idea? No, le dije que no tenía idea. La señorita Claiborne asintió y dijo que había una cláusula de doble indemnización en la póliza que entraba en vigencia en caso de muerte accidental. En este caso particular, el valor nominal de la póliza era de 100,000 pesos, por lo que el pago si el reclamo tiene éxito sería de 200,000 pesos. Me miró fijamente. Mientras ella hablaba, cuando yo no respondí de ninguna manera, ella continuó con naturalidad. Como parte de nuestro procedimiento normal, en tales casos revisamos rutinariamente todas las muertes prematuras antes de pagar un reclamo. No veo que hay que investigar, le dije con frialdad. La policía me dijo que ella debió haberse quedado dormida al volante antes del accidente. No veo nada más sencillo que se sentó así por unos momentos y luego desafiante cruzó las piernas desabrochando su falda. Ignoré su demostración. 200,000 pesos es mucho dinero. ¿Dinero? ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó bruscamente. Estaba enojado con esta mujer por su demostración inapropiada y el tono de sus preguntas. También estaba enojado conmigo mismo por las lágrimas que vinieron a mis ojos a pesar de mis intentos de mantener la compostura. Señorita Claiborne, la mujer que amé murió horriblemente en un accidente hace apenas unas semanas. El dinero es lo último en lo que pienso. Si no tienes más preguntas, ¿podrías dejarme en paz? Ella abrió las piernas y se sentó erguida en la silla ajustando cuidadosamente su falda para ocultar lo que había ansiosamente escondido. Se mostró hace solo unos minutos, todo su comportamiento cambió y una expresión de disculpa apareció en su rostro. Dr. Robertson, lamento mucho mis preguntas y la forma en que me he comportado. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Debe haber visto la confusión en mi rostro porque se apresuró. Para continuar, doctor Robertson, he estado haciendo investigaciones de seguros por más tiempo del que cree. En ese tiempo aprendí a usar ciertas distracciones. Ella se agachó y alisó la abertura de su falda para ayudarme a evaluar a las personas con las que trato. Algunas de ellas resultaron no ser quien decían ser y sus reacciones a mis distracciones me ayudaron a descubrir la verdad en su caso. Me convencí de que usted era un viudo afligido que amaba genuinamente a su difunta esposa y realmente lamento su pérdida. Sí, lo entiendo. Dije lentamente, pero ¿por qué querrías involucrarme en todo esto seguramente? No puede haber ninguna duda sobre lo que pasó. Incluso mientras hablaba, recordé la visita de Hillary Johnson y me sentí incómodo. El investigador se inclinó hacia mí. Doctor Robertson, otra cosa que aprendí en este trabajo es confiar en mi intuición. Mi intuición me dice que estás un buen hombre que quiere saber la verdad sobre lo que le pasó a su esposa, así que voy a ser muy franco contigo. Pero primero déjame advertirte que por necesidad tendré que considerar posibilidades que sean preocupantes si sugiero algo que te ofenda. Por favor, escúchame. No conocía a tu esposa, así que mis preguntas son las que le haría a cualquier persona en circunstancias similares. Por favor, no tomes nada de esto como algo personal. Asentí con la cabeza con duda. Lógicamente, un investigador debe analizar una situación desde todos los ángulos, pero en este caso todavía no podía ver más de un ángulo. Ella rápidamente me mostró lo equivocado que estaba. Dr. Robertson, le dije que escuché mi intuición sigue preguntando cómo su difunta esposa pudo haberse quedado dormida al volante antes del accidente. No lo sé. Creo que lo hizo, me sorprendí. Si no se quedó dormida, ¿qué más podría haberla causado? Me desvié hacia un camión que venía en sentido contrario. ¿Está sugiriendo que podría haber estado drogada? Pregunté incrédulo. Absolutamente no. Ella respondió rápidamente. Al contrario, no creo que estuviera en ninguna condición. La miré con curiosidad. ¿Cómo sabes eso? Pregunté. Tal vez fue un día de trabajo muy duro y estaba inusualmente agotada. Tal vez no había comido nada para el almuerzo y su nivel de azúcar en sangre bajó repentinamente. Hay muchas cosas que podrían haber causado que se desmayara justo antes del accidente. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Arrow Point? Pregunté. Hace mucho tiempo. Respondí. Hace unos meses al menos.
No sé exactamente. Ella asintió. Hace 2 meses, el condado de Miller se hizo cargo de la reparación del puente sobre el río entre Arrow Point y Millersville. Las reparaciones requieren que cualquier vehículo que pase por el puente disminuya la velocidad a 35 millas por hora y luego haga un cambio abrupto de carril en el medio del puente. Su esposa tuvo que estar alerta y atenta para conducir sobre ese puente. Eso no significa que no se haya quedado dormida después de cruzar el puente. Protesté, no es imposible, admitió, pero el accidente ocurrió a solo 1 milla del puente a la velocidad a la que viajaba. Fueron solo unos 60 segundos. No creo que pudiera haberse quedado dormida en 1 minuto después de cambiar con éxito la velocidad y corregir la dirección. Me senté en silencio. Bonnie hizo este viaje todas las noches después del trabajo. Tenía que estar acostumbrada a conducir en estas condiciones y me pregunté de nuevo qué podría haber salido mal después de todos estos años. Lo que Nicole Claiborne me dijo fue extremadamente perturbador. ¿Qué tal una falla mecánica? Finalmente pregunté. ¿Podría algo como un golpe o un problema de dirección haber causado que su auto se desviara hacia el otro carril? Sí, pudo haber sido. Ella respondió con calma, pero ya había ido al depósito de chatarra a inspeccionar el auto de su esposa. Las llantas estaban intactas y el daño a la suspensión y dirección no parecía estar relacionado con el accidente, pero tal vez comencé mientras ella levantaba la mano más importante. Ella continuó. Pudimos recuperar la computadora de a bordo de su automóvil que registró exactamente lo que sucedió en los últimos segundos antes de la colisión, ya que su Honda viajaba a 64.8 millas por hora, el volante se giró hacia la izquierda y el automóvil se deslizó hacia el otro lado. Carril. El volante se enderezó, entonces los frenos no se aplicaron. Me incliné hacia atrás en mi silla con la boca abierta. Todo sonaba como si Bonnie hubiera dirigido intencionalmente su Honda hacia un camión que venía en sentido contrario. ¿Cómo podría haber sido un accidente? Pero si no fue un accidente, la única otra posibilidad era el suicidio. Pero ella no tenía ninguna razón para suicidarse, al menos no lo creo. La voz de la señorita Claiborne interrumpió mis pensamientos. ¿Usted o su esposa conocían a Taylor Johnson?, preguntó suavemente. Nunca había oído hablar de él antes del accidente. Le respondí, y nunca escuché a Bonnie hablar de él además de lo que entiendo. Él vivía en el condado noble al este de aquí, por lo que no es probable que ella lo conociera. ¿Por qué preguntas ahora? Su rostro se veía cansado. No te gustará, pero hay otras posibilidades que tengo que considerar. ¿Qué pasa si el accidente no fue un accidente? ¿Qué pasa si ella estaba tratando deliberadamente de matar no solo a Jason Taylor sino también a ella misma? El pensamiento me dejó sin aliento. Eso no puede ser. Suspiré. ¿Por qué haría eso? Puedo pensar en al menos 3 posibilidades, dijo en voz baja. Levantó la mano y la apretó. Dedo índice primero. Taylor Johnson era un enemigo mortal y sintió que tenía que dar su vida para proteger a su familia de esa amenaza que la tocó. Dedo medio. La segunda opción es que ella y el señor Johnson eran amantes y ella lo mató y se mató a sí misma en un ataque de celos. Levantando su dedo anular y mirando hacia otro lado, agregó, o si eran amantes, podría haber estado tratando de asegurarse de que nadie los encontrara. Resultó que estaba embarazada de él. Traté de estar tranquilo y razonable, pero su última suposición fue demasiado seria. Sea, eso no es verdad. Bonnie me amaba y no estaba embarazada. ¿Qué quieres? Exhumar su cuerpo y hacerle una autopsia completa. No lo haré. No toleré eso. Ella rápidamente se acercó y se arrodilló frente a mí tomando mis manos entre las suyas. Lo siento, no quise molestarte, no soy tu enemigo y no me gusta tener que serlo. Cínica y desconfiada de la gente, por favor perdóname, aunque sus sugerencias fueron escandalosas. Su disculpa moderó mi enojo. De acuerdo, señorita Claiborne. Creo que solo está haciendo su trabajo. Todavía arrepentida, me miró. Por favor llámeme Nicole. ¿Puedo llamarla Mark si estamos? Voy a averiguar qué pasó realmente. Ayudaría, de acuerdo, Nicole. Dije, pero sigo pensando que estás equivocada sobre Bonnie si estoy de acuerdo en todo.
No creo que ninguno de esos tres escenarios sea correcto. Primero, los tres requieren que Bonnie sepa que Taylor Johnson estará en la carretera en ese momento exacto. Sin embargo, la señora Taylor me dijo que no tenía idea de cuándo regresaría su esposo. En cuanto a Bonnie, ella había salido de Hope Point a la hora habitual, por lo que obviamente no había hecho ningún arreglo especial para encontrarse con Johnson. Además, revisé los registros de su teléfono celular y no hizo ni recibió ninguna llamada en las últimas horas antes el incidente, así que no veo cómo pudo haber coordinado su encuentro, así que fue solo una coincidencia, un encuentro casual. Pregunté, tal vez Nicole lo admitió, pero eso todavía nos deja con lo que parece un intento deliberado de chocar contra la camioneta de Johnson. Tal vez estamos pensando en esto de la manera equivocada. ¿Podría Taylor Johnson haber querido matar a Bonnie? Le pregunté, pensé en eso, me dijo, pero ¿cómo pudo él haberla alentado a dirigir su auto hacia su carril? Ella se puso de pie. Mark, sé que te he molestado. Y me disculpo nuevamente, pero el hecho es que no hay nada en este caso que no me quede claro y no puedo dejarlo pasar sin mirando un poco más profundo. Me hundí en mi silla. Señorita Claiborne Nicole, tengo que admitir que he tenido mis propias dudas desde el accidente. Necesito saber qué pasó también. Me tendió una tarjeta de presentación si recuerda algo que pueda arrojar luz sobre ella. Luz sobre algo de esto, por favor, llámame en cualquier momento. Ella me miró con simpatía. Llámame incluso si solo necesitas a alguien con quien hablar. Luego se dio la vuelta y salió de mi oficina. Había pensado que estaba en crisis antes. Ahora el pensamiento de que mi difunta esposa había llevado un misterioso secreto con ella a la tumba era una nueva herida que aún no había sanado. Era suficiente que Bonnie hubiera muerto en un trágico accidente. Las preguntas que Nicole estaba haciendo llenaron mi mente con sospechas insidiosas. Por supuesto, ninguno de estos escenarios podría ser cierto, pero la multitud de preguntas sin respuesta fue suficiente para inducir paranoia. Esa noche, antes de irme a la cama, tomé una de mis propias pastillas para dormir. Al día siguiente era sábado y mi oficina estaba cerrada. El sábado por la tarde, después de atender a mi último paciente del día, me subí a mi auto y conduje hasta el punto de acceso. Hasta ahora había evitado el lugar porque no podía soportar verlo. Donde la vida de mi hermosa Bonnie se había truncado. Sin embargo, ahora sentía que no tenía otra opción que comprobar las cosas con mis propios ojos y tratar de entender lo que había sucedido lo mejor que pudiera, a pesar de que había estado viviendo en Oklahoma durante casi 2 años. Todavía no me había acostumbrado a la distancia. Bonnie no había pensado mucho en el hecho de que viajaba desde Millersville hasta Hope Point y de regreso todos los días para trabajar. No era inusual para ella, pero para mí habría sido un verdadero carga. Supongo que al crecer en la pradera la perspectiva de uno cambia, pero si este sendero era tan común para ella, pensé, ¿qué fue diferente en esa terrible noche? ¿Qué podría haberla llevado a la muerte en ese largo tramo recto de la carretera? Deliberadamente ignoré el lugar donde calculé que había ocurrido el accidente. Y seguí conduciendo hasta Arrow Point. Quería hacer el viaje de regreso de la misma manera que ella, así que entré en la oficina de Bonnie, hice un giro en U en el estacionamiento y volví a la autopista después de un rato. Subí al puente y me convencí de inmediato de que Nicole tenía razón. Nadie podía acelerar con seguridad las obras de reparación aquí a menos que estuviera completamente despierto y alerta. Probablemente chocarías contra una de las barreras de concreto al cambiar de carril. Tan pronto como llegué al puente, presioné el pedal del acelerador y aceleré a 65. Miré mi reloj y anoté en el odómetro cuando habían pasado 60 segundos. Me detuve, me aseguré de que el camino estuviera despejado y di otro giro en U para regresar al lugar del accidente. Me pareció que sería muy difícil conciliar el sueño en tan poco tiempo. Me detuve a un lado del camino y salí del auto y comencé a mirar alrededor. Aparentemente los conductores de la grúa habían hecho un buen trabajo. La única evidencia del accidente eran fragmentos de vidrio roto y plástico y algunas tiras de molduras cromadas de la carrocería. Luego algo me llamó la atención en la hierba y cuando me acerqué encontré una pequeña cruz de madera con la inscripción Bonnie Miller falleció y la fecha. No sé quién erigió esta cruz, pero cuando la vi, todo lo que pude pensar fue en la chica que había conocido en Hope Point. Nuevamente, las lágrimas quemaron mis ojos después
Un rato después me recuperé y con el corazón apesadumbrado hice el viaje de regreso a Millsville. Después de ver el sitio de recreación extrañé a Bonnie más que nunca y al mismo tiempo estaba más ansioso que nunca. Ahora estaba seguro de que mucho de lo que había creído sobre su accidente no podía ser cierto. Oh, Bonnie, ¿qué pasó? Pregunté impotente durante las siguientes 2 semanas. Revisé obsesivamente el viaje a Hope Point y de regreso. No estaba seguro si estaba rindiendo homenaje a mi esposa o buscando pistas para resolver el misterio, pero no encontré nada que ayudara en ninguna de las búsquedas. Después de varios viajes infructuosos, decidí que tenía que hacer algo diferente. Conduciendo hasta la oficina donde trabajaba Bonnie, estacioné, entré y pedí permiso para hablar con el señor Rogers, su supervisor. Cuando di mi nombre apareció muy rápido. Supongo que ser el único médico en 4 condados también es un privilegio. El señor Rogers ofreció sus condolencias. Y luego, mientras tomábamos una taza de café malo, conversó conmigo sobre Bonnie y su trabajo. Debe haber estado tratando de adularme porque no dejaba de elogiarla como empleada. Era genial, se entusiasmó y dijo que nos encantaría tenerla a tiempo completo, pero no creo que pueda hacerlo. No creo que la esposa de un médico necesite esas horas, agregó con satisfacción. Me quedé mirando. Le pregunté si Bonnie tenía un trabajo de tiempo completo y, tratando de ocultar mi sorpresa, le pregunté si me podía refrescar la memoria. Señor Rogers, ¿cuántas horas a la semana trabajaba aquí? De lunes a viernes de 1 p.m. hasta las 5 p.m. Todas las noches 20 horas a la semana, murmuró ella. Redujo sus horas a la mitad justo antes de tu boda. Creo que quería pasar más tiempo contigo juntos por las mañanas, dijo con un guiño. Luego recordó estaba hablando de una mujer muerta y tartamudeando me disculpé, ignoré sus disculpas, le agradecí por su ayuda y luego me fui a casa con una sensación de malestar en el estómago. Bonnie siempre protegía su trabajo. Le dije repetidamente que no necesitaba trabajar, pero ella insistió en que necesitaba mi propio dinero. En caso de que me eches, decía ella riéndose, y pensé que era otro ejemplo de lo fuerte que era su naturaleza independiente. Ahora parecía otra cosa, pero no sabía qué era. Cuando llegué a casa, inmediatamente metí la mano en la caja. El cajón donde guardaba sus extractos bancarios. Ella tenía su propia cuenta corriente y la usaba para pagar la gasolina, las comidas en el trabajo y otros gastos imprevistos. Siempre había admirado que ella quisiera ser al menos parcialmente independiente financieramente de mí. Ahora pensaba que debía haber más allá de la historia. Sus extractos bancarios confirmaron lo que Rogers me había dicho. Cada mes veía que su cheque de pago era depositado automáticamente en su cuenta. Revisé los estados de cuenta de los últimos 2 años poco antes de casarnos. El sueldo de Bonnie se había reducido a la mitad. Ella nunca me dijo nada al respecto. Pensé que encontraría alguna explicación cuando revisara sus cheques cancelados, pero no encontré nada fuera de lo normal, así que me sentí muy cansado mientras caminaba de regreso a mi escritorio y encontré su tarjeta de presentación. Llamé al teléfono celular de Nicole. Este es Mark Robertson. Nicole, no sé qué está pasando, pero yo creo que estás tramando algo. Le dije lo que había encontrado y ella prometió volver a Millsville tan pronto como pudiera. Antes de colgar, me dijo que no hiciera nada precipitado. Mark, espera hasta que llegue, por favor. Ahora ya tenía tiempo. Más preguntas que antes y no había nadie más que Nicole para discutirlas. Lo único que sabía con certeza era que Bonnie me ocultaba secretos y, aunque no sabía cuáles eran esos secretos, ninguna de mis suposiciones era muy bonita. El día después de en la última reunión volví al auto y me dirigí a Arrow Point. No tenía idea de lo que quería lograr, pero sentí que tenía que lograrlo. Hacer algo. La noticia que había recibido el día anterior era como un gusano alojado en mi cerebro y no podía quedarme quieto y dejar que cavara sin rumbo en mi cerebro. El viaje al punto A transcurrió sin muchos incidentes, pero cuando me detuve en una intersección preparándose para regresar a Millsville escuché que alguien llamaba mi nombre. Hola doctor Robertson, ¿puede llevarme? Me di la vuelta en mi asiento y vi a Jared Porter agitando los brazos y corriendo en mi dirección. Jared era uno de mis pacientes. Adolescente sano de una buena familia, ¿qué estás haciendo en Arrow Point?
Jared, le pregunté mientras se subía al asiento delantero junto a mí y, ¿dónde está tu auto? Sonrió ampliamente. Estoy saliendo con una chica que vive aquí en Arrow Point. Mi auto está en reparaciones y ella llamó y dijo que se sentía sola y la llevé. Ya sabes cómo es cuando extrañas a tu mujer. Él sonrió y de repente se dio cuenta de lo que había dicho y su rostro se puso pálido. Oh, Dios mío, doctor, lo siento mucho. Estaba hablando de... Mi novia no estaba pensando en M. Se quedó callado avergonzado. Está bien, Jared, dije suavemente. Me alegro de poder llevarte. Tu madre estaría preocupada si te quedaras atrapado en la carretera. Él asintió torpemente. Agradecido de no haber tenido más incomodidades mientras conducía, charlamos sobre la escuela y sus planes futuros. Dejó en claro que quería irse de Millersville lo antes posible. No hay nada aquí para mí. Declaró, espero ir a OU y vivir en Norman o Okeechobee City después de graduarme. ¿No estás pensando en regresar a Millersville? Pregunté absolutamente. No, respondió con confianza, todos mis amigos piensan lo mismo. Mientras hablábamos, miré por el espejo retrovisor y noté que un camión me adelantaba rápidamente. Pronto lo vi pasar al carril izquierdo para pasarme. El adolescente detrás del volante parecía ser él. Tenía la misma edad que Jared y me saludó afablemente cuando pasó junto a nosotros. No me sentí tan amigable. La velocidad de mi auto era 10 millas por hora por encima del límite de velocidad legal y el otro camión me pasó fácilmente de todos modos. Una peculiaridad de las carreteras de Oklahoma es que en muchos tramos podía verlos a kilómetros de distancia y vi otro auto a lo lejos que venía hacia nosotros. Mi horror, el camión que nos acababa de pasar de repente se desvió hacia el carril contrario. Un momento después, el auto que venía en sentido contrario hizo lo mismo y se metió en mi carril, por lo que ambos se adelantaron en carriles contrarios a 70 millas por hora. Luego el auto regresó a su propio carril. Y cuando me pasó por mi izquierda vi la cara sonriente de la niña mientras observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos. Instintivamente solté el acelerador y apliqué los frenos con el corazón latiendo en mi pecho. Me detuve a un lado de la carretera escuchando a Jared reír a mi lado. Yo me giré enojado para mirarlo. ¿Qué diablos fue eso? Exigí. ¿Quién? Exclamó el corazón de la pradera. ¿De qué estás hablando, Jared? Esas dos personas simplemente no murieron. No, estaban bien. ¿No las viste? Saquen las manos por la ventana, preguntó. Levantó el brazo izquierdo por encima de la cabeza en un arco, doblando la mano por la muñeca y apuntándola hacia su cabeza en un ángulo de 45 grados. Lo miré tontamente. ¿No lo entiendes?, preguntó. Escribió lo siguiente en el tablero de instrumentos. El brazo izquierdo del conductor va por este lado, el brazo del otro conductor va por el mismo lado. Ponlos juntos y obtienes un corazón. El corazón de la pradera. Lo miré con asombro. ¿Todas las personas realmente hacen eso cada vez que se cruzan en la carretera, o no? Él respondió rápidamente. No todas las personas. Solo amores es una forma de decir te amo por el resto del viaje. No le dije nada más a Jared. No pude. Estaba en shock. Era tarde cuando dejé a Jared con sus padres casa. Cuando llegué a mi casa había un auto de alquiler estacionado afuera y Nicole Claiborne esperando adentro con la ventana bajada. Cuando me vio sonrió ampliamente, me tendió un paquete y dijo que había traído la cena conmigo. Entonces vio la mirada en mi cara y su sonrisa desaparecieron cuando puso la comida en la mesa del comedor y comenzamos a picotear nuestros platos. Comencé a hablar sobre lo que había presenciado ese día y lo que Jared me había dicho. Ella sacudió la cabeza con disgusto. Nunca subestimes lo estúpido que es. La gente puede ser, dijo, y entonces se le encendió una luz en la cabeza. Oh, Dios mío, eso es lo que le pasó. Bonnie, exclamó, condujo deliberadamente hacia el otro carril esperando que un conductor que venía en sentido contrario hiciera exactamente la misma maniobra. Dije que solo el otro conductor no lo sabía porque era la persona equivocada. Terminó mi pensamiento y luego se estremeció. Eso explica lo que le pasó a Bonnie. Brazo, dijo, y no pude evitar imaginar lo que le habría pasado al brazo en la ventana en un accidente a esa velocidad. Dejé esa imagen a un lado y continué,
pero si Taylor Johnson no es la persona correcta, entonces, ¿quién es?, le pregunté a Nicole. Me ganaste de mano, esa es la pregunta equivocada, dijo, la verdadera pregunta es por qué Bonnie pensaría que es la persona correcta. Nos miramos el uno al otro, el camión gritamos al mismo tiempo. Taylor Johnson conducía el camión que Bonnie pensó que reconoció. Nicole continuó jadeando. Ella quería darle una señal a su amante, el corazón de la pradera, pero no era él. Ella sacudió la cabeza con tristeza. Todo fue solo un terrible error, un estúpido accidente que no debería haber sucedido. Cuando Nicole dijo la palabra amante sentí el dolor de nuevo, pero ahora una nueva emoción surgió en mí, enojo, pero reprimí el sentimiento porque necesitaba para saber más. Entonces, ¿cómo podemos averiguar a quién conocía Bonnie que conducía un camión como el de Taylor Johnson? Pregunté. Tendré que averiguarlo en el departamento de vehículos motorizados, dijo y fue a buscar su iPad. Cuando regresó ya estaba revisando. La base de datos está bien, dijo, encontré el número de registro de la camioneta de Taylor Johnson. Todo lo que queda por hacer es ver si coincide con otras camionetas en el área. Buena suerte con eso, dije cínicamente. Todos aquí y su hermano tiene una camioneta, eso es cierto, dijo. Pero estamos buscando uno que Bonnie pueda reconocer desde lejos. ¿Qué característica distintiva le haría pensar que estaba pasando por la camioneta de su amante? Traté de pensar lógicamente, no emocionalmente. Tiene que ser el color. Dije que me sonrió como si fuera la más inteligente estudiante en su clase. Exactamente lo que dijo, y adivinen que la camioneta de Taylor Johnson estaba pintada de amarillo, que no es un color que se ve muy a menudo en estos días. De hecho, según el DMV, solo hay una camioneta amarilla de ese Mackie modelo en el condado de Miller y es registrado a nombre de un tal Holden Callegup, a quien le pedí tontamente que lo dejara. Yo reviso otra base de datos y quizás pueda decirte. Ella respondió después de un momento. Me miró triunfante. Según esta base de datos es un hombre de 28 años que vive en Arrow Point, sea esa es la edad de Bonnie. Dije dame un minuto, creo sé dónde encontrar algo que pueda ayudarnos. Me escondí en el ático y después de hurgar allí por un tiempo volví con el libro en mis manos. Se lo tendí a Nicole. Es el anuario de la escuela secundaria de Bonnie, dije en voz baja mientras lo sostenía. En su regazo, pasé las páginas y llegué a las fotos de estudiantes de último año de secundaria y continué con la lista hasta que encontré una foto de Holden Callegup. Un chico delgado y apuesto con un cabello ridículo y un traje que no le quedaba bien me estaba mirando fijamente. ¿Nosotros entonces?, preguntó mirando la foto. Pasé otra página y pasé mi dedo por ella hasta llegar a la foto de Bonnie. Aunque parecía tan joven, todavía podía ver la mujer en la que estaba a punto de convertirse, pero eso no fue lo que llamó la atención de Nicole. Debajo en su foto estaban escritas las siguientes palabras: bolígrafo, te amo Bonnie, corazón de la pradera por siempre. Holden eran novios en la secundaria. Nicole susurró, tal vez no terminó en la secundaria, dije. Nicole me miró, pero todavía siento algo raro. Podría entender si Bonnie estuviera saliendo con alguien. Holden Callegup en punta de flecha, pero ¿por qué esperaría pasarlo en su camino de regreso de Millersville? Dejó a un lado el anuario de la escuela secundaria y tomó el iPad nuevamente. Cuando me miró nuevamente, sus ojos se abrieron. No entiendo esto. Puede. No es cierto, dijo, que aquí dice que el empleador de Holden es Miller Ranch. Hablamos durante mucho tiempo más esa noche. Habíamos aprendido muchas cosas nuevas, pero había incluso más preguntas cuyas respuestas parecían tentadoramente fuera de alcance. Me hundí en el sofá. Mi cabeza comienza a partirse y gira hacia Nicole. Estoy demasiado cansado para pensar en esto esta noche. Necesito dormir un poco. Le lancé una mirada dura. Puedes quedarte aquí si quieres. Me miró con atención otra vez. ¿Me estás pidiendo que no lo haga? Dije que mis emociones aún son demasiado fuertes, pero ahora mismo siento que toda mi vida se está desmoronando y todo lo que creía era una mentira. Simplemente, sería bueno tener una amiga aquí, si no es demasiado pedir. Tomé el dormitorio principal y ella se retiró a uno de los dormitorios de invitados, pero una noche entró en mi habitación y se arrastró. Bajo las sábanas me alegré porque realmente necesitaba a alguien en medio de todo el dolor.
las mentiras y la traición. Ella parecía necesitarme también y nos acurrucamos uno junto al otro como dos sobrevivientes de un naufragio. Finalmente ambos nos quedamos dormidos y a la mañana siguiente yo estaba haciendo desayuno cuando ella apareció en la cocina con su traje de éxito. Mientras yo dejaba su plato, ella preguntó ¿cómo te sientes esta mañana, Mark? No muy bien, le respondí honestamente. Pasé de ser un viudo que acaba de perder a la mujer que amaba a un hombre quien descubrió que su esposa tal vez nunca lo amó en absoluto. Sigo dando vueltas entre el dolor y la ira y, honestamente, no estoy seguro de cuánto más puedo soportar. Mientras ella escuchaba, me conmovió ver lágrimas en sus ojos. Así que esto así es como se ve la empatía, pensé en sorpresa. Gracias por quedarte anoche, le dije que cuanto más aprendía sobre lo que estaba pasando, mientras más me sentía, más no tenía un amigo en este mundo. Me sentía muy solo al tenerte aquí. Ella me ayudó, se acercó a mí y me abrazó. Me alegro de haber podido ayudar a Mark, pero debes saber que me quedé porque no quería, solo porque me necesitabas. Después de un momento la dejé ir. ¿Cuáles son tus planes ahora?, le pregunté. ¿Puedes quedarte? No, ella respondió. Tendré que irme y será mejor que lo haga antes de que les demos a tus vecinos algo de que chismear. Probablemente sea demasiado tarde, dije, pero no importa. Ella me miró con atención. ¿Qué vas a hacer? Mark, no te preocupes, le aseguré que no voy a hacer nada estúpido, solo necesito obtener algunas respuestas a algunas de mis últimas preguntas. Ella empezó a decir algo pero luego cambió de opinión. Tengo que regresar a Oklahoma City hoy. Dijo que ahora que hemos confirmado que la muerte de Bonnie fue accidental, el dinero del seguro se depositará en su cuenta. Asentí, aunque bajo las circunstancias el dinero no significaba nada para mí. Pensaría en qué hacer con él más tarde. Me gustaría saber qué descubrirás. Ella continuó. Quiero decir, cuando todo termine realmente me gustaría, si tú quieres. Ella se detuvo sin saber qué decir. Entiendo, dije. Parecía que quería decir algo más, pero en cambio se acercó y me besó suavemente en los labios. Buena suerte, Mark, ella dijo y se alejó. Sentí un pinchazo cuando ella se fue. Me sentí mejor cuando ella estaba conmigo, pero tenía que dar el siguiente paso solo y ahora. La ira que había estado reprimiendo dentro de mí comenzó a acumularse. Mirando mi reloj otra vez negocié y me metí. El auto y yo no queríamos arriesgarnos a entrar en la propiedad de los Miller, así que estacioné al costado de la carretera a 1 o 2 millas de la entrada. Cuando vi que se acercaba la camioneta verde, encendí el motor y me puse frente a ella en lo que pensé que era el último momento seguro de la frenética maniobra para evitar chocar conmigo. Se metió en la zanja, disminuí la velocidad frente a su camioneta para que no pudiera alejarse fácilmente y luego salté del auto. Me miró por la ventana con una mirada de asombro que cambió a miedo cuando me reconoció. Sal del auto, Holden gritó. Salgo o romperé la ventana y te arrastraré a la calle, repetí agitando la palanca que sostenía en mi mano. Pensé que tendría que cumplir mi amenaza, pero luego su hombro se desplomó y una mirada de sumisión apareció en su joven rostro. Abrió la puerta, la empujó y salió lentamente para pararse al lado de su camioneta. No parecía que hubiera crecido más que en la foto de la secundaria. Debo haber sido 4 pulgadas más alto y 30 libras más pesado. Adelante, golpéame, dijo hoscamente. Puedes destruirme si quieres, no me importa. No puedes lastimarme más de lo que yo te he lastimado. Ella se ha ido y nunca la volveré a ver. Agarré su brazo. No te lastimaré si no tengo que hacerlo, le dije. Que solo necesito que vengas conmigo y respondas algunas preguntas. Lo acompañé hasta el auto y lo empujé al asiento del pasajero. Parecía despreocupado, pero sostuve la palanca para poder alcanzarla fácilmente. En caso de que su humor cambiara, giré bruscamente el volante y conduje de regreso hacia Millersville. Tan pronto como aterrizamos, giré y lo miré. Cuando empezó, le pregunté cuándo fue la primera vez que tú y ella se conocieron. Me miró como si fuera un idiota. Siempre estuvimos enamorados el uno del otro, incluso en la escuela secundaria. Ella y yo nos íbamos a casar después de la universidad tan pronto como teníamos suficiente dinero para establecernos, pero luego apareciste y comenzaste a cortejarla y su padre dijo que tenía que ser amable contigo por el bien de la ciudad. Me miró desafiante y ella trató de decir que no, que me amaba a mí, no a ti.
Entonces sus ojos perdieron el fuego, pero ella también amaba a su viejo y él seguía acosándola diciéndole que era su deber, que tenía que hacerlo. Si lo amaba nunca podría negarse a papá, dijo amargamente, pero ella nunca me dijo que no, tampoco dijo con orgullo, así que su papá lo resolvió. Se suponía que debía vivir en Arrow Point para que nadie nos viera a Bonnie y a mí juntos, pero me dio un trabajo en su casa y yo manejaba hasta el rancho muy temprano todas las mañanas. Ella conducía fuera de la ciudad como si fuera a su trabajo en un punto de AOP, luego regresaría al rancho para estar conmigo, pero ella viajaba a su trabajo. En un momento me opuse, hablé con su supervisor, por supuesto que ella viajaba. Holder respondió desesperado que tenía que hacerlo parecer real, pero ella solo trabajaba allí durante el día y pasaba tiempo conmigo por las mañanas. Todavía no entiendo por qué todo esto es así. El ir y venir, porque no te encontró en Arrow Point. Él sacudió la cabeza con disgusto. Su padre dijo que no podíamos estar juntos donde la gente podría vernos y empezar a chismorrear, pero creo que solo quería que estuviéramos bajo su control. Entonces su rostro adoptó una expresión de desprecio. Su padre era un verdadero desvalido. Tan pronto como Bonnie se iba a trabajar, me hacía arar el rancho como un perro todo el día, pero cuando iba a tu casa en Millersville por la noche, yo. De volver al punto de AOP nos cruzábamos en el camino y siempre hacíamos el corazón de la pradera para demostrar que nos amábamos incluso cuando estábamos separados. Lo miré de nuevo y vi cómo la miseria distorsionaba su expresión juvenil. Esa noche cuando ocurrió el accidente, su padre me hizo trabajar hasta tarde haciendo algunas tareas estúpidas en la casa. Pensé que la pasaría más cerca de Millersville, pero no estaba allí. Comenzó a llorar abiertamente, las lágrimas corrían por sus mejillas como agua por un aliviadero. Me encontré con un accidente a 1 milla o así de este lado del río. Al principio no lo hice. Me di cuenta de quién era, solo sabía que era malo, pero cuando me acerqué lo suficiente, reconocí su onda o lo que quedaba de él. La parte delantera estaba destrozada y ella lo conducía. Oh, Dios mío, doctor, le volaron el brazo cuando la llamé. Nombre. Ella abrió los ojos y me miró y sonrió y luego murió. Él se derrumbó y comenzó a sollozar y aunque lo odiaba como mi rival por Bonnie, no pude evitar sentir pena por él. Probablemente soy la primera persona él podría contarme su historia. Pensé que había tenido que guardársela para sí mismo todo este tiempo. Es un milagro que pueda funcionar. Tú eres el que puso una cruz en la carretera. Dije que estaba demasiado emocionado para responder, pero lo sabía. Tenía que ser verdad, por eso dice Bonnie Miller y no Bonnie Robertson. Me lo dije a mí misma más que a él después. Después de un tiempo se recuperó un poco y comenzó a hablar de nuevo, parecía que solo necesitaba hablarlo. Llamé al 911, pero no me quedé porque no quería arruinar la vida de Bonnie. Me miró con ojos perseguidos cuando llegué. De regreso al muelle de mi camioneta, oh Dios mío, encontré su mano. Comenzó a sollozar de nuevo, no pude sacarle nada más después de eso. Llegamos a Millersville y conduje directo al juzgado en la plaza. Cuando estacioné el auto caminé alrededor, abrió la puerta y le pedí gentilmente que viniera conmigo. No se resistió. No estoy seguro de si siquiera se dio cuenta de dónde estaba en ese momento. Había un cartel de reunión colgado en la puerta de la Cámara del Consejo, pero lo abrí de todos modos. Richard Miller me miró sorprendido pero inmediatamente sonrió. Adelante, Dr. Robertson, acabamos de discutir un asunto importante y agradeceríamos su sabio consejo. No, dije que tenía un asunto importante que discutir con usted y con todos ustedes. Con estas palabras me di vuelta y invitó a Holden Callegup a entrar. Miller se puso pálido cuando Holden apareció en la puerta y pensé que era particularmente revelador que los otros en la mesa también. Se quedó sin aliento, todos lo sabían, pensé que todos estaban involucrados. El primero en volver en sí fue Miller. Mira Mark, no sé qué te ha estado diciendo ese chico, pero no tienes que mentirme, Richard. Dije con rigidez que ahora conozco toda la historia. Estabas desesperado por encontrar un nuevo médico en Millersville para quedarte esta vez. Estabas tan desesperado que estabas dispuesto a vender a tu propia hija. Hice una pausa para mirar a los demás y cualquiera de ustedes lo haría. Haz lo mismo con tus propias hijas. Eso no es justo, respondió Miller.
¿Qué padre no querría que su hija se casara con un buen doctor que sea respetado en la comunidad y que pueda brindarle una existencia sin problemas? Todo lo que quería era la felicidad de Bonnie. Si tú realmente te importaba la felicidad de Bonnie, la habrías dejado casarse con el hombre que realmente ama, dije enojado señalando con mi pulgar a Holden, pero no, trataste de hacer que lo dejara por mí y cuando ella no quiso renunciar a él, te pusiste a sostenerlo. Por otro lado, lo convertiste en una especie de amante y a mí en un cornudo sin agallas y todos lo sabían, levantó las manos en el aire como para tranquilizarme. Mark, sé que estás molesto ahora mismo, pero tienes que mirar esto desde una perspectiva más amplia. Esta ciudad tiene más de 100 años de historia. Estamos tratando de para preservar las tradiciones de los pequeños pueblos de Estados Unidos, un legado que dejar a la próxima generación. Tonterías, lo interrumpí. No estabas interesado en la tradición o la herencia, todo lo que te importaba era preservar el valor de tu rancho. Me giré para mirar a los otros comisionados señalando ellos a su vez y usted estaba preocupado por el valor de su concesionaria de automóviles y solo quería que los activos en su banco crecieran y estaba preocupado por las ventas en su tienda. Negué con la cabeza. A todos ustedes no les importan sus hijos e hijas. En su futuro, todo lo que les importa son sus propios bienes y cómo preservarlos, pero un pueblo sin un médico es un pueblo que muere, dijo Miller débilmente. No entienden, dije con rigidez, su ciudad ya está muerta, está podrida de cabo a rabo y así sucesivamente. Es la moralidad de sus líderes. No puedo esperar a salir de aquí. Todos ustedes me dan asco. No puedo irme. Miller se quedó sin aliento. Si te vas ahora le deberás mucho dinero al gobierno. Sonreí. El dinero de la póliza de seguro de vida que compraste para Bonnie debería cubrir esa deuda, le dije, y si queda algo, Holden Caillou puede tomarlo. El resto no quiero tu dinero ensangrentado. Los dejé sentados en la mesa en silencio y mirándose unos a otros. Caminé hacia mi auto y revisé el maletero para asegurarme de que mis maletas no se habían movido y no había olvidado nada importante. Luego me dirigí en dirección a la punta de la flecha. Mientras me acercaba al lugar del accidente, me detuve y salí de mi auto para pararme frente a la pequeña cruz desigual una última vez. Ahora me di cuenta de que Bonnie nunca me había amado, pero yo la amaba. Y me llevaría un tiempo llegar a un acuerdo con eso. Al mismo tiempo la odiaba por engañarme, pero sentía pena de que tuviera que renunciar a alguien a quien realmente amaba. Me llevaría mucho tiempo superarlo todo. Estas emociones conflictivas. Tal vez Oklahoma City me ayude a superar esto. Pensé que apunté el auto en esa dirección y me metí en una autopista larga y estrecha que corría directamente a través del corazón de la pradera. El final. Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.